Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven les da la bienvenida a la charla de esta tarde, medición de dióxido de carbono en el aire de interiores para la evaluación de la ventilación y la mitigación del riesgo de incidencia de enfermedades de transmisión aérea, a cargo del ingeniero Ubaldo García Zumbado. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero Ubaldo García Zumbado. Es ingeniero ambiental graduado de la Universidad Nacional. Actualmente se encuentra cursando una maestría en ingeniería química. Trabaja como ingeniero ambiental en la Dirección Administración de Proyectos Especiales de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde tiene a cargo las áreas de tratamiento avanzado de aguas residuales y calidad del aire de interiores y mitigación del riesgo de transmisión de enfermedades aéreas, aunque también ha trabajado en el área de bioplásticos y análisis del ciclo de vida. Asimismo, labora como consultor ambiental en el área de tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos peligrosos, carbono neutralidad, planes de gestión ambiental, entre otros. Ha laborado en la industria alimentaria, en seguridad industrial e ingeniería ambiental. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Ubaldo García para que inicie su conferencia. Adelante. Muchísimas gracias, Carol, y muchísimas gracias al colegio también por la amable invitación. ¿Me avisan, por favor, o me avisas, Carol, si se ve la pantalla? Sí, es correcto. La vemos. Ok, gracias. Bien, la idea de esta charla es establecer los fundamentos que gobiernan la transmisión de enfermedades aéreas y cómo nosotros hacemos uso del dióxido de carbono como un indicador indirecto, pero al fin y al cabo bastante confiable sobre el estatus de la ventilación. Y la ventilación, como vamos a ver más adelante, pues está íntimamente relacionada con el riesgo de transmisión de enfermedades aéreas, entre ellas COVID principalmente, pero en realidad pues aplica a muchísimas otras enfermedades. Entonces, a nivel de fundamentos es muy importante conocer los aerosoles. Estos, a pesar de ser la ruta predominante de transmisión aérea, pues han sido ignorados, fueron ignorados al inicio de la pandemia y en general, pues en la historia de la salud pública, siempre se minimizaron y se consideraron como una ruta de transmisión menor. Sin embargo, pues es la preponderante y por tanto nosotros deberíamos enfocarnos a la hora de mitigar el riesgo de incidencia de estas enfermedades en la limpieza del aire de interiores. ¿Qué entendemos por aerosoles? Bueno, son partículas de diámetro menor o igual a 100 micras que bajo condiciones de temperatura y presión normal pues tienden a flotar en el aire y además estas son emitidas durante las actividades respiratorias. Desde respirar, respirar leve, respirar fuerte, hablar, toser, cantar, gritar, estornudar, etc. Bien, estas, dependiendo del diámetro de partícula, pueden flotar por tiempos indefinidos. Ahora lo vamos a ver más adelante en una gráfica, pero el principal parámetro que determina cuánto tiempo van a permanecer flotando en el aire, pues es el diámetro de partícula. Conforme más pequeño es el diámetro de partícula, pues esperaríamos que se mantuvieran durante tiempos más prolongados flotando en el aire y aumentando así el riesgo de que sean inhaladas por otra persona y acabe ocurriendo una infección. El virus, o más bien el material genético del virus, material genético infeccioso, está contenido en estos aerosoles que llamamos aerosoles APIs, aerosoles potencialmente infecciosos, y son estos los principales responsables de que se den las transmisiones. En los últimos 2 años, pues se ha acumulado muchísima evidencia científica que apunta a los aerosoles como digamos, promotor principal de la transmisión de enfermedades aéreas y y además a nivel epidemiológico, pues se ha visto que los eventos, los super contagios, que llamamos así, super spreader events, no se pueden explicar por otra razón que no sea por los aerosoles. Y bueno, ahora vamos a ver una figura que la transmisión de enfermedades aéreas, nosotros la clasificamos en 2 grandes áreas, que es transmisión en rango corto y transmisión en rango largo.
A nivel de aerosoles respiratorios, pues lo que tenemos que entender es, en primer lugar, cómo se forman. Normalmente, en el fondo del sistema respiratorio, donde están contenidos los bronquios y a su vez los alvéolos, las paredes internas de los alvéolos están conformadas por un líquido que nosotros, por un fluido más bien, perdón, que nosotros llamamos fluido mucosalival. Cuando nosotros inhalamos el fluido mucosalival que está pegado, por decirlo así, a modo de sándwich, lo vemos aquí en la imagen de la izquierda, en la parte inferior, se somete a esa presión que ejerce el aire que nosotros estamos inhalando, la masa de aire, y este aire lo que hace es fragmentar el fluido mucosalival. Entonces se desprenden estas pequeñas partículas que posteriormente, cuando nosotros emitimos la exhalación, son transportadas por la masa de aire que estamos exhalando, y estos aerosoles son los que al final estamos emitiendo a través de las actividades respiratorias. En la imagen de la derecha, perdón, lo que vemos es la diferencia en los métodos de transmisión o en los métodos de emisión más bien, y en el alcance que tienen tanto las gotículas como los aerosoles. Las gotículas van a ser esas partículas de mayor tamaño, o sea, de tamaño mayor a 100 micras, que es el diámetro de corte que nosotros establecemos para diferenciar entre aerosoles y gotículas. Y estas, pues evidentemente, por acción de la gravedad, tienen un alcance muchísimo menor, no van a flotar, sino que una vez que son emitidos, pues van a caer inmediatamente al suelo, y esto pues obviamente disminuye el riesgo de que puedan ser inhaladas, porque ni siquiera son inhaladas, ¿verdad? O el riesgo de que puedan alcanzar eventualmente a una persona susceptible, le llamamos así. En cambio, los aerosoles se ven aquí en la primera imagen superior como una nube, en realidad es una nube de aire húmedo, turbulento, que contiene esos aerosoles, y esos aerosoles pues tienen una distribución de tamaños de partícula altamente variable, del orden de 100 o 1000, digamos, órdenes de magnitud de diferencia, y pues estos aerosoles, dependiendo de su tamaño, como les decía, algunos van a precipitar más rápidamente, y otros pues se van a mantener flotando durante tiempos más prolongados. Entonces, la primera imagen pues hace referencia a un estornudo, cómo se comporta la emisión de las partículas durante un estornudo. En la imagen media del medio, perdón, es un evento de tos. En este caso nosotros tenemos pues igual una nube bastante turbulenta que acarrea los aerosoles, y esos aerosoles pues tienen ahí sus propias dinámicas, su propio movimiento. Y en la tercera imagen, en la inferior, es simplemente cuando hablamos. Entonces, pues evidentemente, cuando hablamos es un evento, podríamos decir que menos violento, se producen menos aerosoles, pero se siguen produciendo tanto aerosoles como gotículas, y pues estos aerosoles son los que eventualmente, después de un tiempo de exposición determinado y de otros factores por ahí epidemiológicos que contribuyen a la infección, pues son los que van a acabar causando la transmisión. Esta es otra imagen donde se observa este mecanismo de producción de los aerosoles. Entonces, como les decía, estos se producen normalmente en las profundidades del sistema respiratorio. Entonces, el fluido mucosalival es sujeto a una tensión cortante o a un estrés. Este estrés fragmenta el fluido mucosalival, y este fluido mucosalival, en forma de miles, de cientos o miles de aerosoles, pues son eventualmente emitidos al medio ambiente, digamos al aire exterior. Como les decía en la primera diapositiva, nosotros establecemos dos tipos de transmisiones, en rango corto y en rango largo. Hablamos de transmisión en rango corto cuando yo soy susceptible a la emisión directa de esos aerosoles, cuando no hay suficiente distancia entre las dos personas, entre la persona infectada y la persona susceptible. Cuando yo emito una cantidad suficiente de aerosoles que contienen el virus, pues cuando se inhala directamente hablamos de transmisión en rango corto. Sin embargo, cuando por ejemplo estamos dentro de una habitación y hay una persona infecciosa y esa persona habla y emite aerosoles, el espacio está mal ventilado y eventualmente llega otra persona, inhala indirectamente esos aerosoles, que puede hacerlo, digamos, en distancias muchísimo mayores a los 2 metros que nos habían enseñado que era distancia segura al inicio de la pandemia. Y esta transmisión es la que llamamos transmisión en rango largo. Se ha visto en eventos de supercontagio, por ejemplo en cruceros,
En hoteles también, que la transmisión en rango largo se puede dar, estamos hablando de 10, 20, 30, 40 metros de distancia. Claro, tienen que coincidir otro montón de factores, como les decía, físicos y epidemiológicos también, pero es un hecho que se puede dar y es un hecho que tenemos que comenzar a hablar de ventilación y hablar de medidas de mitigación del riesgo de infección por aerosoles. Ok, el tema principal de la charla no son como tal los aerosoles, aunque estos son nuestro contaminante objetivo, sino que es el dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué medimos dióxido de carbono? Porque al igual que los aerosoles, nosotros lo emitimos, es decir, nosotros estamos emitiendo dióxido de carbono durante la respiración y al mismo tiempo estamos emitiendo aerosoles. Al igual que los aerosoles, pues tiende a concentrarse en espacios de interiores, ¿verdad? Conforme menor es la tasa de ventilación, uno esperaría tener mucha mayor acumulación de dióxido de carbono y por tanto también de aerosoles. Y además una característica fundamental es que es un gas altamente estable. Entonces, bueno, a nivel climático, pues sabemos que eso es una desventaja, ¿verdad? Por supuesto. Sin embargo, a nivel de aire de interiores, pues nos sirve como una pista o como un elemento ahí clave por medio del cual nosotros podemos hacer estimaciones bastante confiables sobre las tasas de ventilación. Entonces, al ser altamente estable y además no suele tener otras fuentes de emisión, aunque esto es importante identificarlo, ¿verdad? Cuando yo voy a usar dióxido de carbono, pero por lo general en espacios de interiores no hay otras fuentes de emisión significativas, además de los seres humanos, y por tanto nosotros podemos establecer esa correlación entre el dióxido de carbono, su acumulación, el grado de ocupación y la tasa de ventilación de los sitios. Para que se hagan una idea, cada exhalación que nosotros emitimos contiene entre 38.000 y 40.000 partes por millón de dióxido de carbono, entonces son concentraciones muy altas, pero evidentemente en masas o en volúmenes de aire muy pequeños, ¿verdad? Entonces, por eso no llegamos a esas concentraciones tan altas en interiores, pero conforme pasa el tiempo y conforme se va emitiendo, se va acumulando y pues puede alcanzar, ahora lo vamos a ver más adelante, concentraciones de 1.000, 2.000, 3.000 partes por millón. Y en la atmósfera esto es muy importante porque es nuestra referencia cuando nosotros evaluamos calidad de ventilación a partir del dióxido de carbono. En la atmósfera o en el aire exterior, su concentración ronda los 400, 420, 440 partes por millón. Entonces, en un espacio de interiores, conforme yo me acerque más a esta concentración, pues evidentemente mejor ventilado va a estar mi espacio de interiores y por tanto yo esperaría que hubiera un menor riesgo de infección. Y bueno, algunos se preguntarán por qué no medimos aerosoles directamente. En primer lugar, los aerosoles en espacios de interiores sí tenemos otras fuentes significativas de emisión de aerosoles, entonces sería muy difícil distinguir cuáles aerosoles efectivamente provienen del sistema respiratorio de los ocupantes y cuáles aerosoles están siendo emitidos por otras fuentes. Además, requieren mediciones y equipos pues sumamente costosos, entonces no es algo que uno pueda, digamos que establecer como un alcance ahí para toda la población, a diferencia del dióxido de carbono, que sí es una medida costo efectiva. Los medidores son relativamente económicos y de hecho han ganado muchísima popularidad en el transcurso de los últimos 3 años casi de pandemia. Y además, bueno, no, como les decía, pues es sumamente difícil distinguir estos bioaerosoles, que nosotros los llamamos así, bioaerosoles, porque son emitidos por organismos biológicos, es decir, por seres humanos, del resto de fuentes de aerosoles, que pueden ser muchísimas. Por ejemplo, la ropa, el cabello de las personas, el aire de exteriores también está cargado de aerosoles, de material particulado, y por tanto, pues sería muy difícil, y no es factible en absoluto hacer mediciones directas de aerosoles para establecer el riesgo de infección o para hacer cálculos sobre las tasas de ventilación en los espacios ocupados. Esto era lo que les comentaba sobre los tiempos de residencia de los aerosoles en el aire. Entonces, bueno, nosotros esto lo tenemos que analizar desde una perspectiva física totalmente, de mecánica de fluidos. Lo que tenemos es básicamente pues 2 fuerzas, una fuerza de resistencia que siempre se opone al movimiento y una fuerza de la gravedad que es la que está empujando estos aerosoles hacia el suelo. Entonces,
Como les decía, conforme más pequeño es el diámetro de partícula, vean que el diámetro de partícula pues, está contenido en la ecuación por medio de la cual nosotros determinamos el tiempo esperable que podría permanecer una partícula de un tamaño determinado flotando. Conforme más pequeño es el diámetro de partícula, pues esperaríamos que tuviera tiempos de residencia muchísimo mayores. O sea, estamos hablando que para una partícula de 0.01 micras, teóricamente, como les digo, intervienen otros factores, pero digamos que en condiciones controladas podría permanecer hasta más de 1000, 2000, 4000 horas suspendida. Para las partículas más pequeñas, es decir, de 3 micras para abajo, nosotros no utilizamos, o sea, utilizamos la misma ecuación, sin embargo, hay que hacer una corrección por un factor que llamamos factor de resbalo. Y es que estas partículas más pequeñas, de 3 micras para abajo, normalmente cuando ellas están sedimentando, o sea, cuando van en dirección hacia el suelo, hay una fuerza que las hace, por decirlo así, como flotar sobre la masa de aire que está contenida en la parte inferior de la partícula. Entonces, esto pues determina, o más bien causa, que tengan unos tiempos, digamos, un poco diferentes a los que tendrían cuando los calculamos únicamente a partir de la ecuación superior, de la ecuación esta de aquí. Entonces, para partículas de diámetro mayor a 0.1 micras, utilizamos este factor. Este lambda es una constante que utilizamos dependiendo del fluido que estamos analizando. En este caso, pues, es fluido mucosalival, ¿verdad? Y el dp es el diámetro de partícula. Y para partículas menores a 0.1 micras, pues usamos la misma ecuación con las mismas variables, perdón, una ecuación diferente, pero con las mismas variables. Entonces ven que a partir de 1 micra en adelante, pues estamos hablando de varios minutos, pero no a escalas tan grandes como hablamos, por ejemplo, en partículas que están en este rango de diámetro. Bien, entonces, ¿cuál es la relación que hacemos ya directa entre los aerosoles potencialmente infecciosos y el dióxido de carbono? En esta imagen se ve, yo creo que bastante claramente. Esta es la persona infectada. La persona infectada emite dióxido de carbono, pero emite también aerosoles. Estos aerosoles son sujetos a varias fuerzas físicas, por ejemplo, sedimentación. Otros tienden a flotar, otros dependiendo del diámetro de partícula. Si hay filtros de aire, por ejemplo, se pueden retener, a diferencia del dióxido de carbono que no se retiene. Si tenemos ventilación, una fracción del dióxido de carbono va a escapar o se va a diluir, más bien cuando hablamos de ventilación deberíamos hablar de dilución, y una fracción de los aerosoles también. Y los aerosoles, además, o el material genético contenido en los aerosoles, después de cierto tiempo, después de ciertas condiciones, sobre todo humedad, puede tender a hacer decaer el virus más rápidamente o a una menor velocidad. Entonces, no todos los aerosoles que yo voy a inhalar provenientes de una persona infecciosa van a tener material genético infeccioso, material genético que llamamos viable. Sin embargo, pues esperaríamos que una fracción de esa fracción sí tuviera todavía material genético viable, y en realidad pues deberíamos tratar todos los aerosoles en ese sentido como si tuvieran material genético viable. Entonces, ahora más adelante vamos a hablar de algunos mecanismos de remoción, tanto de aerosoles como de dióxido de carbono, pero el tema principal pues es ventilación. Entonces, tenemos al infector, tenemos al susceptible, y este susceptible, él también emite dióxido de carbono, también emite aerosoles, aunque tal vez no infecciosos, sino están en estado infeccioso. Entonces, en el aire tenemos una mezcla del dióxido de carbono que emite el infector, que emite el susceptible, de los aerosoles que emiten ambos, y conforme menor es la tasa de ventilación, pues esperaríamos que estos fueran inhalados a una tasa mucho mayor. Esta tabla es únicamente de referencia sobre las emisiones de dióxido de carbono de las personas, basadas en varios factores. Entonces, ¿cuáles son los principales que intervienen sobre las emisiones de una persona? El sexo es diferente, la emisión entre hombres y mujeres. La edad también, conforme somos más pequeños, tendemos a emitir menor dióxido de carbono. Alcanzamos un pico aproximadamente a los 30 años y posteriormente vuelven a disminuir esas
esas emisiones. La masa corporal también es un factor determinante en las emisiones de dióxido de carbono, y la actividad expiratoria o la actividad metabólica, por eso se le llama MET en inglés y en las ecuaciones, la actividad expiratoria que estemos realizando. No va a ser igual la tasa de emisión de aerosoles si yo estoy en reposo, así estoy haciendo ejercicio activamente, así estoy caminando, así estoy cantando, por ejemplo, etc. Entonces, además de todos esos factores que son fisiológicos de las personas, pues la actividad que yo estoy realizando también va a variar mis emisiones de dióxido de carbono. Ahora vamos a ver en un ejemplo de un cálculo muy sencillo que normalmente nosotros tendemos a utilizar el factor en reposo, que son esos 38.000, 40.000 partes por millón que les indiqué antes que en promedio emitimos en cada exhalación. Entonces, como les decía, bueno, esto es una investigación bastante interesante del año pasado. Ellos compararon las emisiones de dióxido de carbono entre hombres y mujeres, adultos y entre niños, y se vio que a nivel de emisiones crudas, pues efectivamente los hombres tienden a emitir más dióxido de carbono que las mujeres, y los adultos a su vez tienden a emitir más dióxido de carbono que los niños. Sin embargo, cuando los investigadores ajustaron esas emisiones de aerosoles a las emisiones de dióxido de carbono, pues se vio que proporcionalmente, digamos, podríamos hablar de que son las mismas emisiones, proporcionalmente, ¿verdad? Ajustando o normalizando más bien esas emisiones de aerosoles a emisiones de dióxido de carbono también. Bien, ¿qué aplicaciones principales entonces tiene la medición de dióxido de carbono en aire de interiores? Pues la más importante definitivamente es identificar necesidades o deficiencias en la ventilación de los espacios de interiores, sobre todo durante ocupaciones promedio y ocupaciones máximas, que es cuando uno esperaría que hubiera muchísimo más riesgo. Fijar también concentraciones esperables y máximas seguras para minimizar el riesgo de transmisión. Esto es importantísimo. Nosotros vimos durante la pandemia que cuando se establecían, por ejemplo, las ocupaciones máximas en espacios públicos, y al final de eso se utilizaba sin ningún criterio técnico, ¿verdad? Uno debería establecer esas ocupaciones máximas con base en algo que podamos medir y que sea confiable, y pues qué más confiable en este caso y costo efectivo que medir el dióxido de carbono. Entonces así es como deberíamos fijar ocupaciones, y así es como deberíamos también fijar concentraciones máximas seguras dependiendo de una tasa de ventilación determinada, evaluar en qué condiciones yo esperaría un mayor riesgo de transmisión del virus, especialmente en rango largo, ¿verdad? Que es cuando normalmente yo le saco más provecho a las mediciones de dióxido de carbono. Y además un parámetro importantísimo del riesgo de transmisión de enfermedades aéreas es la fracción de aire respirado. Ahora lo vamos a ver en una figura, pero básicamente es aire que llamamos de segunda mano, es decir, aire que ya pasó por los pulmones de una persona, que esa persona emitió y que yo eventualmente podría estar inhalando. Entonces, pues obviamente este parámetro tiene una relación directa con el potencial de inhalación de patógenos de transmisión aérea. Normas aplicables, nada más como referencia. Hay una ASTM que es la que fija cuáles son las tasas de ventilación, o sea, cuáles son los mecanismos por medio de los cuales yo puedo calcular tasas de ventilación utilizando dióxido de carbono. Hay una norma que es la SHRAE 62.1, que es la referencia que se usa prácticamente a nivel mundial, que establece tasas de ventilación mínimas para diferentes ocupaciones y diferentes actividades comerciales, industriales, etcétera, y que además utiliza pues como un parámetro fundamental el dióxido de carbono. Y aquí en el país, en julio del año pasado, si mal no recuerdo, en julio de 2021, el Ministerio de Salud había emitido una guía para determinar la ventilación en espacios de interiores, y esa guía pues ya por primera vez, por lo menos en el país, habla del dióxido de carbono, aunque yo revisé la guía y pues tenía por ahí ciertos aspectos de mejora, porque no era lo suficientemente exhaustiva en los mecanismos que yo debería utilizar para hacer esas estimaciones utilizando únicamente dióxido
Bien, si están interesados en adquirir medidores de dióxido de carbono, hay unos criterios muy importantes que hay que tener en cuenta. Tal vez el más importante de todos es este primero: deben ser de tecnología de infrarrojos no dispersiva, porque también hay en el mercado medidores electroquímicos que son los que miden normalmente la mayoría de contaminantes atmosféricos. Sin embargo, estos sensores electroquímicos no son tan exactos como los de infrarrojos no dispersiva. Entonces es muy importante tener este aspecto en cuenta. Incertidumbres, pues ojalá menores a más o menos 100 partes por millón. Este Aranet, por ejemplo, que es mi favorito y de hecho es uno de los más confiables. Hay investigaciones de especialistas en esta materia que han comparado diferentes medidores y han determinado que el Aranet es uno de los más confiables. Uno debería ubicarlo a una altura media-baja. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es más denso que el aire. Entonces uno esperaría que el dióxido de carbono se mantuviera más o menos, digamos, a nivel de las personas. Y pues si lo ubicáramos en alturas muy elevadas, pues probablemente estaríamos subestimando las concentraciones de dióxido de carbono prevalentes en el espacio. Ojalá al menos a 1,5 metros de la fuente de emisión, es decir, nosotros emitimos una concentración muy alta de dióxido de carbono en cada exhalación. Entonces pues eso obviamente vendría a sesgar las estimaciones. Es muy importante medir continuamente. A mí de nada me sirve ir y hacer una medición por 10 minutos, por 15 minutos, por 1 hora. ¿Por qué? Porque yo debería ver cómo se comporta el dióxido de carbono durante todo el día. Cuando el espacio está no ocupado, cuando está en ocupación mínima, cuando está en ocupación media y sobre todo cuando está en ocupación máxima. Y importantísimo, pues como les decía al inicio, identificar otras fuentes de emisión y eliminarlas para que no me vayan a sesgar las lecturas de dióxido de carbono del sitio que yo esté evaluando. Este es otro parámetro muy importante, que es la concentración en estado estable, y es la que a nosotros nos sirve para hacer todas las estimaciones de tasas de ventilación y demás. Entonces, esto fue un experimento que habíamos hecho nosotros en la institución el año pasado. Nos encerramos 5 personas en un laboratorio. Esperamos un tiempo suficiente para alcanzar por lo menos las 900 partes por millón de dióxido de carbono y queríamos ver en qué momento alcanzábamos la concentración en estado estable. Entonces vean que durante los primeros 30-35 minutos el dióxido de carbono lo que está haciendo es incrementando, pero llega a un punto en el que las emisiones de dióxido de carbono se compensan de alguna manera con la tasa de ventilación del sitio, porque siempre hay infiltraciones de aire. Por más que yo esté en un espacio cerrado, siempre hay, por las rendijas de las puertas, de las ventanas, etcétera, siempre hay pequeñas infiltraciones. Entonces, cuando las emisiones se compensan con esas infiltraciones, yo veo que ya el dióxido de carbono deja de incrementar o deja de variar. Y este es el parámetro real que yo uso en mis estimaciones, es decir, la concentración en estado estable. Y lo que queríamos evaluar, además de alcanzar la concentración en estado estable, era verificar el funcionamiento de una campana de extracción. Entonces vean que a partir del minuto 50 y poco, nosotros encendimos la campana de extracción y la concentración de dióxido de carbono en cuestión de 2-3 minutos se nos vino a los valores iniciales, lo cual nos indicó pues que la campana de extracción sí tenía un caudal bastante alto de extracción y por tanto pues, de ventilación. La concentración en estado estable nos ayuda también para determinar la concentración que yo esperaría en un espacio de interiores a partir de cierto número de ocupantes y a partir de una tasa de ventilación determinada. Entonces, esta es la ecuación general que nosotros utilizamos. Estas son las variables que intervienen en el proceso: la variación del volumen, la concentración de dióxido de carbono en exteriores, la concentración en interiores. Eso sí, ojo con las unidades, ¿verdad? Está en metros cúbicos de dióxido de carbono por metro cúbico de aire. Las emisiones de los ocupantes, que están en función de la actividad, como vimos antes, de la actividad metabólica y pues del número de personas que estén en el espacio, y multiplicado pues las emisiones por el número de ocupantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la igualamos a 0? Porque nosotros alcanzamos la concentración en estado estable, y cuando alcanzamos la concentración en estado estable, nuestra variación es prácticamente 0. Entonces eso es lo que nos permite a nosotros despejar una variable determinada de la ecuación
dependiendo de lo que yo quiera calcular. Si yo quiero calcular la concentración que yo esperaría, o si quisiera calcular más bien, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, la tasa de ventilación. Entonces, se encuentra en función del número de personas, de la tasa de emisión de dióxido de carbono personal y de una tasa de ventilación determinada. Entonces, cuando nosotros queremos determinar la concentración esperable, simplemente pues le sumamos a la concentración en exterior las emisiones multiplicadas por el número de ocupantes y dividido entre el caudal de ventilación. ¿Cuál es digamos que la desventaja de usar este método? Que yo tengo que conocer el caudal de ventilación. Entonces, si yo no tengo cómo medirlo, pues va a ser bastante difícil. Aunque ahora vamos a ver que reacomodando la ecuación yo puedo determinar el caudal de ventilación. Eso sí, pues ya contando con un medidor y con una concentración de dióxido de carbono determinada. Bueno, este es el ejemplo de cálculo que les comentaba, nada más para que nos guiemos sobre cómo utilizar la ecuación. Entonces, dice, en un espacio de interiores hay 10 personas interactuando. Si la tasa de ventilación es la recomendada por OMS en el contexto actual de pandemia, que son al menos 10 litros de aire fresco por segundo por persona, ¿cuál sería la concentración esperable de dióxido de carbono? Entonces, nosotros, en primer lugar, determinamos el caudal de ventilación, que es simplemente pues los 10 litros por segundo por persona por los 10 litros y pasados a metros cúbicos nos da 0.1 metros cúbicos por segundo. Determinamos la concentración en exteriores, que normalmente, como les decía, ronda los 420, 430 partes por millón, pero dividimos entre 1.000.000 para pasarlas a las unidades correctas, que son metros cúbicos de dióxido de carbono por metro cúbico de aire. El número de respiraciones por el caudal de respiración y por la tasa de emisión personal es lo que nos permite determinar la E, o sea, la emisión total. Entonces, en promedio, nosotros cada minuto respiramos 12 veces o exhalamos 12 veces. Más o menos en cada exhalación hay un volumen de aire de 0.5 litros. Y si nosotros restamos a la tasa de emisión personal igual, pasada a metros cúbicos, ¿verdad? Estos son los 38.000 partes por millón que les decía al principio. Si le restamos a las emisiones exhaladas, la emisión o la ignición más bien de dióxido de carbono en el aire de interiores, y bueno, pasados a segundos y demás, eso nos permite calcular las emisiones de dióxido de carbono en términos de metros cúbicos de dióxido de carbono por segundo. Y ya entonces pues aplicamos la ecuación, ¿verdad? Concentración esperable. Entonces le sumo a la concentración en exteriores este cociente, que son las emisiones personales por el número de personas dividido entre el caudal de ventilación, y eso que nos da 8,06 por 10 a la menos 4, que si nosotros multiplicamos por 1.000.000 para pasar a partes por millón, pues nos da 800 partes por millón de dióxido de carbono. Entonces, si yo en un espacio de interiores que está ocupado independientemente del número de personas, pero tengo una tasa de ventilación determinada y tasa de ventilación personal, es decir, en litros por segundo por persona, entonces yo le esperaría que si yo tengo 10 litros por segundo por persona, mi concentración vaya a estar en 800 y no vaya a incrementar significativamente. Es muy importante lo de la tasa de ventilación personal porque, como ven, como les decía, es independiente del número de personas. Es decir, yo puedo tener 10, 5, 20, 30 personas que si yo tengo los 10 litros por segundo por persona, pues eso no me va a afectar a mí la concentración que yo me esperaría al final del proceso. Y antes les indiqué que también podemos despejar el caudal de ventilación para yo, conociendo la concentración de dióxido de carbono en el aire de interiores, poder determinar cuál es la tasa de ventilación determinada. Entonces, simplemente, pues pasamos esta Y exterior, que es la concentración de exteriores, a restar, paso a multiplicar el caudal de ventilación y paso a dividir la resta de la concentración en interiores menos la concentración en exteriores. Y eso es lo que me va a determinar a mí la tasa de ventilación estimada en mi espacio de interiores. Antes les indiqué que el aire respirado es un parámetro fundamental para evaluar el riesgo y nosotros lo podemos determinar a partir del dióxido de carbono. Entonces, fíjense
que yo puedo determinar tasa de ventilación personal y puedo determinar también el aire respirado a partir de la concentración de dióxido de carbono. Entonces, evidentemente, conforme menor es la tasa de ventilación, yo esperaría tener concentraciones muchísimo mayores, y a medida que va incrementando mi tasa de ventilación, pues llega un punto en el que se estabiliza y yo no veo una diferencia, digamos, considerable entre las tasas de ventilación, pero eso ocurre a partir de las 5, 6, 7 litros por segundo por persona. En cambio, cuando yo tengo tasas de ventilación extremadamente bajas, pues veo que sí hay una diferencia considerable entre la concentración que yo esperaría, por ejemplo, entre 0.5 y 1 litro por segundo por persona, o entre 1 y 2, etc. Y además el aire respirado, que ahora les voy a mostrar la ecuación en la siguiente diapositiva, también lo determinamos a partir de la concentración de dióxido de carbono, pero siempre a partir de la concentración en estado estable. Entonces, otra vez, conforme mayor es mi concentración de dióxido de carbono, pues muchísimo mayor va a ser la fracción de aire de segunda mano que yo estoy respirando. Y para que se hagan una idea, en promedio, por cada 400 partes por millón de dióxido de carbono que incrementa mi concentración en interiores, la fracción de aire respirado se eleva en aproximadamente 1%. Entonces, si yo tengo 400 partes por millón, que es la concentración en exteriores, yo esperaría que mi fracción de aire respirado sea 0. Cuando yo estoy en 800, pues ya pasa a 1%. Si paso a 1200 partes por millón, tendría 2% y así sucesivamente. Esta es una pregunta que me hacen recurrentemente y de uno, digamos que la intuición le haría pensar que sí importa el volumen de la habitación, pero si ustedes pusieron atención al ejercicio de cálculo, el volumen de la habitación nunca interviene en las ecuaciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con concentración en estado estable. Entonces, cuando yo voy a medir dióxido de carbono o cuando yo voy a establecer un mecanismo de limpieza del aire, por ejemplo, voy a diseñar un sistema de filtración, en realidad el volumen de la habitación no nos importa. O sea, lo que nos importa es la tasa a la que se está produciendo el dióxido de carbono y la tasa a la que al mismo tiempo se está removiendo por diferentes mecanismos. Entonces, uno pensaría que, por ejemplo, en un espacio tan grande como el de la foto no tiene sentido poner un filtro de aire, un filtro portátil, por ejemplo, porque no va a limpiar nada, es un volumen de aire demasiado elevado. Sin embargo, sí va a ser sumamente efectivo porque el filtro al final lo que está haciendo es haciendo pasar absolutamente todo el aire a través de él. Entonces, no nos interesa el volumen de la habitación. ¿Por qué? Porque estamos con concentración en estado estable y además porque los parámetros que realmente importan son las tasas de producción y las tasas de remoción del contaminante objetivo. Que si es un sistema de filtración, pues van a ser los aerosoles, y si es ventilación, pues van a ser los aerosoles y además el dióxido de carbono. Esta era la ecuación que les comentaba, así es como yo determino la fracción de aire respirado. Entonces, simplemente una diferencia entre la concentración en interiores menos la concentración en exteriores dividido entre la fracción de dióxido de carbono exhalada, que yo normalmente estas estimaciones de aire respirado las hago para 0.038, que son esas 38,000 partes por millón que normalmente se emiten en reposo. Estas son algunas mediciones que nosotros hemos hecho en diferentes salas de hospitalización. Entonces ven que en algunas pues tenemos, digamos, comportamientos muy heterogéneos del dióxido de carbono. Tenemos picos muy pronunciados en ciertos momentos del día. Por ejemplo, en la primera, en horas de media mañana y en horas de final de la tarde veíamos los picos, probablemente por los cambios de turno, por las horas de las comidas y demás de los pacientes. Y pues hay otras horas del día en las que más bien tenemos ahí ciertos valles, por ejemplo, a mediodía. En las noches, pues es muy común también que entra menos personal a las salas de hospitalización y por tanto tenemos una acumulación. En esta otra de aquí, esto era un vestuario, entonces aquí sí se ven muchísimo más pronunciados los picos en los momentos en que ingresaba personal a cambiarse o a hacer sus actividades y demás. Y estas las dividí en dos tipos de sitios. Estos eran sitios que no tenían absolutamente nada de ventilación mecánica y ventilación natural, pues ahí medio deficiente.
Y en cambio, las de la derecha las hicimos en sitios que sí tienen sistemas de ventilación mecánica y que además están diseñados con base en estándares internacionales. Entonces vean que el comportamiento es muchísimo más estable. ¿Por qué? Porque yo tengo un sistema que me está removiendo continuamente el dióxido de carbono, está inyectando aire fresco y por tanto yo sé que si me está removiendo el dióxido de carbono, muy probablemente también me va a estar removiendo los aerosoles potencialmente infecciosos. Y vean que en ningún momento, en ninguno de los dos superamos pues las 850 partes por millón. Entonces esto calza también muy bien con las estimaciones que nosotros hacíamos, con las ecuaciones a partir de una tasa de ventilación determinada. Esto es en una oficina, otras mediciones que hemos hecho ahí durante tiempos más prolongados, entonces aquí sí se ve muy claramente las horas en las que se ocupa la oficina y las horas en las que no hay prácticamente nadie trabajando. Entonces vean que en horas de la noche y de la madrugada, pues ahí andan en 500, 600 partes por millón, y en horas de la mañana o en horas de media tarde, cuando la gente está trabajando, pues sí vemos concentraciones muchísimo mayores. Este pico que vemos aquí fue una reunión masiva de bastante personal y vean que llegamos pues a 900, prácticamente 1000 partes por millón. Pero en general el sitio está muy bien ventilado y yo solo puedo ver a partir del comportamiento y del, digamos que de la concentración pues promedio global del dióxido de carbono en este sitio. Además, a partir de la tasa de ventilación, yo puedo determinar cuál es el tiempo que voy a tardar yo en remover los contaminantes del aire de interiores. Entonces, esto es una ecuación desarrollada por la CDC, si mal no recuerdo, que utiliza las concentraciones iniciales y finales del contaminante, que es esa ratio C2 entre C1, utiliza como denominador la tasa de ventilación en términos de cambios de aire por hora y multiplicado por 60 para pasarlo a minutos, porque esos cambios de aire por hora pues tienen unidad de hora a la -1. Entonces, yo puedo determinar tasas de ventilación, puedo determinar también tiempos de remoción o tiempos esperables de remoción de los contaminantes, siempre y cuando, muy importante, yo tenga condiciones de mezcla o de, por lo menos de semimezcla del aire de interiores. Entonces, la estimación de la tasa de ventilación, pues ventilación óptima, que utilizamos en contexto actual de pandemia, porque antes pues no había límites en este sentido, antes de la pandemia, 10 litros por segundo por persona, o si lo vemos a nivel de cambios de aire por hora, que cuando yo trabajo con cambios de aire por hora, muy importante, sí interviene el volumen de la habitación. 6 cambios de aire por hora es lo mínimo que se recomienda actualmente. Es preferible, y esto es muy importante, es preferible hablar en términos de litros por segundo por persona en vez de cambios de aire por hora, porque a nosotros lo que nos interesa es la tasa de ventilación personal, es decir, asegurarnos de que todos los ocupantes del sitio, del espacio de interiores, tengan un caudal suficiente de aire. Cambio, si yo hablo en términos de cambios de aire por hora, estoy hablando con un enfoque volumétrico únicamente, con un enfoque de edificio, por decirlo así. Cambio litros por segundo por persona, estamos hablando de un enfoque de personas que al final son las que queremos proteger. Y 6 cambios de aire por hora aproximadamente, que me indica que el 95% de los contaminantes van a ser removidos en un tiempo aproximado de 30 minutos. ¿Qué podemos o qué funcionalidad tiene también las tasas de ventilación? Yo puedo determinar cómo se va a comportar la concentración viral en caso de que, por ejemplo, en una habitación ingrese una persona en estado infeccioso y esta persona pues emite aerosoles y cómo se van a acumular y cómo se van a remover estos en función de las tasas de ventilación personal. Entonces, aquí es importante entender que la concentración viral está normalizada. ¿Normalizada qué? A la concentración que yo esperaría si yo tuviera 6 cambios de aire por hora. Entonces, el cálculo lo hice para 4 tasas de ventilación diferentes, tasas bajas de 1 y 3 a cambios de aire por hora y tasas altas de 6 y 12 cambios de aire por hora. 6, como les decía, es el mínimo recomendado y 12 es lo que utilizamos nosotros en salas de hospitalización según la normativa de ASHRAE. Entonces, pues es un parámetro que también nos interesa evaluar. Entonces,
Conforme más baja es la tasa de ventilación o los cambios de aire por hora, yo esperaría que mi concentración viral normalizada pues fuera muchísimo mayor. Entonces, conforme pasa el tiempo y conforme hay una producción de aerosoles, una emisión más bien de aerosoles potencialmente infecciosos, esa concentración viral normalizada va a tender a crecer y a crecer y a crecer conforme ocurre el tiempo hasta llegar de hasta 3 veces la concentración que yo esperaría si yo tuviera 6 cambios de aire por hora. Cuando tengo 3 cambios de aire por hora, pues evidentemente es menor el incremento de la concentración viral normalizada, pero aún así se sitúa por encima del 1, que es el límite de referencia que yo estoy utilizando. Si yo tengo 6 cambios de aire por hora, vean que yo llego máximo a un valor de 1 de concentración viral normalizada, y si tengo 12 cambios de aire por hora, pues llego a lo sumo a 0.5, es decir, yo voy a tener la mitad de la concentración viral normalizada que yo tendría si tuviera los 6 cambios de aire por hora mínimos en mi espacio de interiores. Esto era lo que les comentaba y me disculpan, se me desordenaron esas 2 diapositivas, en realidad esta era la que seguía, que es la remoción de contaminantes en función de los cambios de aire por hora. Entonces, yo tengo en el eje X los cambios de aire por hora, yo puedo determinar el porcentaje de remoción de contaminantes, que es la curva azul, y puedo determinar también además el tiempo de remoción, el tiempo requerido para remover por lo menos un 95% de los contaminantes del aire. Como les digo, puede ser dióxido de carbono, puede ser SARS-CoV-2 o pueden ser otros gases o cualquier contaminante con el que estemos trabajando. Entonces, otra vez, conforme incrementa mi tasa de ventilación, mis cambios de aire por hora, pues yo tengo un tiempo muchísimo menor en el que se me estarían removiendo esos contaminantes y a su vez tengo un porcentaje mucho mayor de remoción de esos contaminantes. Entonces, si yo tengo un cambio de aire por hora, ¿qué quiere decir eso? Que el 63% de los contaminantes se van a remover en un espacio de 3 horas. Si yo tengo 6 cambios de aire por hora, por ejemplo, en 30 minutos, se van a remover, perdón, esto no es el 95%, esto es simplemente el porcentaje. Por favor, omitir ese 95%. Con 6 cambios de aire por hora en 30 minutos, yo voy a remover hasta el 99,75%. Entonces, vean que a partir de 5 cambios de aire por hora, ya esto se me vuelve logarítmico. Entonces, a mí la intuición me diría que en realidad no hay mucha diferencia entre un 99,91 y un 99,97. Sin embargo, cuando estamos hablando de contaminantes atmosféricos y sobre todo de patógenos, pues sí es una diferencia importante. Lo que pasa es que el crecimiento es muchísimo menor conforme incrementa la tasa de ventilación. En cambio, vean que cuando estamos trabajando con valores muy bajos, pues sí hay una diferencia considerable entre un cambio de aire por hora y otro. Vean que de 0.5, que es 39%, pasamos a 63%, de un cambio de aire por hora pasamos a 86%, en 2 cambios de aire por hora, etc. Y la ecuación muy sencilla por medio de la cual yo puedo determinar ese tiempo, ese porcentaje de remoción, perdón, es simplemente 1 menos el exponencial de menos la tasa de ventilación en términos de cambios de aire por hora. Esta ecuación se deriva de la ecuación de esta misma ecuación que determinaba el tiempo de remoción de los contaminantes. Solo que aquí pues estamos hablando de porcentaje, perdón, aquí estamos hablando de tiempo y en el otro enfoque estamos hablando de porcentaje de remoción. Esta gráfica es únicamente para que se vea la diferencia entre remover el 99% de los contaminantes y el 99,9% de los contaminantes, que otra vez parecería que no hay mayor diferencia, pero en realidad sí es importante la diferencia, y vean que a nivel de tiempo, pues sí es importante también. Entonces, otra vez, conforme me incrementa mi tasa de ventilación, yo voy a requerir un tiempo muchísimo menor para lograr remover esos contaminantes. Obviamente, para 99,9%, que es una tasa de remoción muchísimo mayor, yo voy a requerir más tiempos que cuando yo necesito remover el 99%. Sin embargo, pues en ambos casos estoy minimizando considerablemente el riesgo de infección.
Otras estrategias de control, como les decía, esto está enfocado a ventilación, sin embargo, no se puede dejar de hablar de los otros dos mecanismos que sí están consolidados para remover patógenos, incluido el SARS-CoV-2, que es filtración del aire o irradiación ultravioleta. Ahora al final de la presentación vamos a hablar de otras tecnologías que más bien deberíamos evitar por otras implicaciones que tienen, pero estas son las tres estrategias de control, y ASHRAE, que es el organismo internacional que regula la calidad del aire de interiores, entre otras cosas, recomienda que se priorice siempre ventilación, pero cuando no se puede ventilar, entonces pues o filtrar o irradiar con irradiación ultravioleta. Entonces, ¿qué nos hace la ventilación? Nos diluye los aerosoles y nos diluye también el dióxido de carbono. Sin embargo, la filtración y la irradiación ultravioleta no me van a remover el dióxido de carbono porque es un gas y no son tecnologías que eliminen gases, y menos dióxido de carbono, que es un gas tan estable. Sin embargo, pues sí me van a remover mis contaminantes objetivos, que en este caso pues son los aerosoles potencialmente infecciosos. La filtración los va a retener, y la irradiación ultravioleta lo que va a hacer es inactivar al patógeno que está contenido en estos aerosoles. Entonces, filtración, pongo portátil entre paréntesis porque es aplicable tanto a sistemas fijos como a sistemas portátiles, que estos últimos se han popularizado bastante en los últimos años. Nosotros tenemos ciertas categorías de filtros, hablamos de MERV. MERV es la categoría que determina la eficiencia de filtración para 3 rangos de diámetro de partículas diferentes. Ven que están aquí en la gráfica, de 3 a 10 micras, de 1 a 3 micras y de 0.3 a 1 micra. Entonces, conforme yo tengo una graduación mayor de filtro, pues evidentemente me incrementa mi eficiencia de retención de estas partículas. Es muy interesante que de estos 3 rangos de diámetros, las más problemáticas son las de 0.3 a 1. Y si yo tuviera rangos de diámetro menores, igual este rango es el rango crítico, porque a nivel físico, a nivel de aerodinámico, este rango de diámetro de partículas son las que van a ser más difícilmente retenidas por los sistemas de filtración. O sea que si yo tengo 0.1 micras, va a ser más eficiente el filtro para 0.1 micras que para partículas de 0.3, y evidentemente pues para las de mayor rango de diámetro con mucha mayor razón. Entonces, igual, si vamos a diseñar un sistema de filtración, pues diseñamos por lo menos para 6 cambios de aire por hora equivalentes. Aquí hablamos de equivalentes porque en realidad la filtración no me está renovando el aire, sino que lo que está haciendo es dándome una ventilación equivalente, que es la ventilación que yo esperaría si tuviera un caudal de entrada de aire igual al caudal para el cual yo estoy diseñando el sistema de filtración. La filtración EPA, que es una de las más populares, es la más efectiva, tiene 99,97% de eficiencia para este rango crítico que nosotros llamamos diámetro más penetrante. Y la MERV 13 o superior, pues provee eficiencias más o menos por ahí del 70% en adelante. Igual para el diámetro de aerosol más penetrante, que es que son las 0.3 micras. Entonces, si yo fuera a utilizar sistemas de filtración portátil enfocados en disminuir el riesgo de infección de enfermedades de transmisión aérea, entonces yo debería trabajar por lo menos con sistemas de filtración de MERV 13 en adelante. Ahora, obviamente, conforme mayor es la graduación del filtro, pues sí, el filtro es más eficiente, sin embargo va a tener muchísima mayor resistencia, ¿verdad? Entonces va a haber un componente ahí de eficiencia energética, pues que muchas veces va a ser que no sea viable, por ejemplo, utilizar EPA, y sí sea viable, por ejemplo, MERV 13. Pero hay un parámetro fundamental en el diseño de sistemas de filtración, y es que el caudal de aire que yo haga pasar por el filtro va a ser muchísimo más importante que la propia eficiencia del filtro. Entonces ya se han hecho investigaciones en ese sentido, se han comparado, por ejemplo, sistemas que utilizan MERV 13 con EPA, y se ha visto que estos resultan más eficientes. ¿Por qué? Porque logran hacer pasar un caudal de aire muchísimo mayor que el caudal de aire que hacen pasar los sistemas que utilizan filtración EPA. Entonces,
importantísimo, conforme mayor sea el caudal de aire que yo haga pasar, pues mejor va a ser mi sistema de filtración y menos riesgo va a haber de incidencia de enfermedades de transmisión aérea. Y la última tecnología alternativa a la ventilación es la irradiación ultravioleta. Esta utiliza un mecanismo completamente diferente a la filtración. Aquí no retenemos las partículas, sino que, como les decía, lo que hacemos es inactivar al patógeno que está contenido en las partículas. Entonces, normalmente lo que hacemos es jugar con la temperatura del aire. El aire caliente. Nosotros lo que hacemos es crear este circuito. Entonces, igual, aquí lo que importa es que yo haga pasar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de aire fresco, de aire de interiores, perdón. Entonces creamos este circuito. Este sistema es ideal porque pues, tiene su sistema de aire acondicionado que permite hacer mucho más fácil ese juego de temperaturas. Pero básicamente, ¿qué va a pasar con el aire caliente? El aire caliente va a tender a ascender, va a hacer pasar por la lámpara ultravioleta y de esta lámpara pues sale aire frío que lo que va a hacer es descender y crearme esa recirculación del aire, que es lo que yo busco, es decir, irradiar la mayor cantidad de aire. Lo que pasa es que aquí lo vemos a nivel de área irradiada y en el caso de la filtración lo vemos a nivel de volumen filtrado. Sin embargo, pues el propósito es el mismo y la irradiación ultravioleta, pues es curioso porque lleva muchísimas décadas de investigación, sin embargo, no se había popularizado su uso de prácticamente hasta ahora con la pandemia. Pero básicamente lo que hacemos es eso y sí me provee igual una tasa de ventilación equivalente que en algunos casos puede llegar a ser increíblemente alta y que yo no podría, por ejemplo, ni siquiera alcanzar con un sistema de ventilación mecánica, que ahora lo vamos a ver en esta figura. Esto lo que me dice es, en función de la afluencia, es decir, de la cantidad de energía que yo estoy irradiando por área, por centímetro cuadrado en este caso, conforme incrementa la afluencia, incrementa mi tasa de ventilación equivalente. En este caso, igual lo estamos viendo en términos de cambios de aire por hora. Entonces, ¿de qué depende esta afluencia? De la susceptibilidad del microorganismo patógeno que yo estoy irradiando. Entonces, ya existen tablas que han identificado cuáles son las fluencias críticas, o más bien, o las más positivas para las más eficientes, perdón, para diferentes especies de microorganismos patógenos. Entonces, vean que yo, por ejemplo, a 60, 80 microwatts por centímetro cuadrado, que en realidad son irradiaciones bastante bajas, puedo alcanzar 15, 20, 25 más. Incluso a veces se pueden alcanzar hasta cientos de cambios de aire por hora equivalentes que muy difícilmente yo podría alcanzar con ventilación y con filtración también. Entonces, pues, evidentemente requiere una inversión y es una tecnología compleja, bastante compleja a nivel de diseño, no tanto de operación, pero sí de diseño. Pero lo que vemos es que pues puede llegar a ser bastante costo efectiva, incluso hasta más que la ventilación mecánica. Entonces, pues eso va a depender de las condiciones de cada sitio y demás, y de las valoraciones riesgo-beneficio que se puedan hacer con una alternativa o con otra, pero siempre respetando esa jerarquía que yo debería priorizar la ventilación y cuando no pueda ventilar, pues ir por estas otras dos alternativas. Y esto era lo que les decía del final de la presentación. Hay ciertas tecnologías que se han popularizado muchísimo en estos últimos 2 años. Me imagino que algunos habrán oído hablar, por ejemplo, de ionización bipolar, de ozonización peligrosísima, de fotocatálisis también, que lo que buscan es remover los patógenos. Estas tecnologías no van a retener los aerosoles, no van a remover gases tampoco, sino que lo que van a hacer es inactivar los patógenos. ¿Qué ocurre? Que el aire de interiores siempre está compuesto de miles de contaminantes químicos que nosotros no vemos y no percibimos y que están a veces en bajas cantidades, pero que van a interactuar con los productos que generen estas tecnologías que llamamos tecnologías de limpieza electrónica del aire. Entonces, unas usan iones cargados con cargas negativas normalmente, otros usan ciertos químicos, se irradian químicos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno o
sí, ácido hipocloroso. Pero ¿qué pasa? Como lo ven aquí en esta figura inferior, todos estos son contaminantes que normalmente hay en el aire de interiores. Si yo los expongo a las condiciones que generan estas tecnologías de limpieza electrónica, lo que va a pasar es que se van a formar otro montón de subproductos potencialmente tóxicos que tal vez no van a ser tan eficientes para inactivar los patógenos, pero sí van a ser eficientes produciendo estos subproductos que al final vamos a terminar inhalando y van a terminar causando impactos a la salud. Esto, el problema que tiene es que no está regulado en este momento, las tecnologías se venden a la libre, como les digo, se han popularizado muchísimo con la pandemia, sin embargo, no existe evidencia científica que respalde su uso, que las consolide como sí existe para la filtración, para la ventilación y la irradiación ultravioleta, y además de que no están consolidadas, pues tienen esa contraparte de que sí o sí me van a generar otros subproductos potencialmente peligrosos. Entonces, pues en la medida de lo posible, lo que se recomienda es evitarlas y centrarnos únicamente en ventilación, filtración o irradiación ultravioleta. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y si tienen consultas o dudas o comentarios, pues son bienvenidos. Muchísimas gracias al ingeniero Ubaldo García por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Recuerden que pueden anotarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Ok, doña Giselle Aguilar levantó la mano. Ya puede hablar, doña Giselle. Está con el micrófono apagado por Sí, cualquier cosa. tiene muteado el micrófono, doña Giselle. Hola, Sí, buenas noches. ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ok, muy buenas noches. Es agradecerle por la valiosa información. Creo que es muy atinente a la situación que vivimos hoy. La mayoría de las personas trabajamos en espacios cerrados y muchas veces nos preocupan Claro. básicamente por la no uso ya de mascarillas en muchos espacios. La información creo que en mi particular ha sido de muy alto beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Giselle. Bueno, mientras se animan a preguntar, voy a enviarles, a pasarles la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y si gusta, don Ubaldo puede dar unas palabras de cierre. Gracias, Carol. Bueno, sí, en línea con lo que comentaba doña Giselle, pues sí, esto es información valiosa que ojalá nos hubieran dado las autoridades de salud pública desde el inicio de la pandemia. Un beneficio que trajo la pandemia, a pesar de los desastres que ha causado económica y sanitariamente, es que nos ha hecho ver la importancia de la limpieza del aire de interiores. De toda la vida habíamos estado acostumbrados a respirar aire de muy mala calidad, a no darle ninguna importancia en absoluto a la ventilación y gracias a esto, pues esperaríamos que en los próximos años, primero estemos muchísimo más preparados para otras pandemias que inevitablemente llegarán y además a mejorar pues de la calidad de las edificaciones donde nosotros pasamos de prácticamente todo nuestro tiempo, ¿verdad? Y pues al final a mejorar las condiciones sanitarias de los espacios en los que pasamos nuestro tiempo. Entonces, pues sí, actualmente hay un movimiento, ¿verdad? Que piensa que ya la pandemia se acabó, pero estamos muy lejos de eso. Las incidencias siguen por las nubes, sigue habiendo olas epidemiológicas en todo el mundo. Y eso lo que nos dice es que pues, no se le ha dado aún la suficiente importancia a estos mecanismos, ¿verdad?
reducción del riesgo de incidencia. Hemos mejorado, por lo menos con respecto a marzo de 2020, cuando inició la pandemia, hemos acumulado muchísimo conocimiento. Sin embargo, pues no vemos que esto logre alcanzar a toda la población. Aún, sin embargo, pues la información, como decía doña Gisela, es bastante valiosa y es lo que me permite a mí, pues, de protegerme, ¿verdad? Y proteger a los míos. Es algo que sí deberíamos continuar apostando por. Don Ubaldo, tenemos una consulta de don Antonio Sánchez. ¿Cuál es el costo de un equipo de medición Aranet en Costa Rica? Del Aranet, nosotros compramos uno en la institución en diciembre del año pasado y nos había costado aproximadamente 270,000 colones. Yo sé que en Estados Unidos, si uno lo manda a traer, puede llegar a ser más barato. El costo promedio anda por ahí entre 220, 230 dólares aproximadamente. Sin embargo, ese se tuvo que importar de España porque en el país no habíamos encontrado ningún proveedor que vendiera el Aranet. Hemos visto otros equipos, pero eran hasta más caros que el Aranet, aún teniendo que importarlo, y no son, por lo menos no existe información de evaluaciones que se les hayan hecho como sí existe para el Aranet, pero por ahí anda el costo aproximadamente. Igual don Antonio Sánchez pregunta si existen otros más económicos que utilicen tecnología infrarroja. Sí los debe haber. Hay varias tiendas, varios proveedores que están enfocados en equipos de medición de parámetros ambientales en general, incluido el dióxido de carbono, y estoy seguro de que sí, tal vez se podría encontrar por menos, incluso hasta por menos de 100,000 colones. O sea, sí es un costo importante, por supuesto, ¿verdad? No es nada. Pero, pues sí, la verdad es que sí ayuda muchísimo a protegernos y a evaluar el riesgo, que eso es lo importante. Evaluar siempre mi propio riesgo en las condiciones en las que estoy, en los ambientes en los que tengo que pasar mi tiempo. Y pues sí, esa herramienta es una herramienta valiosísima para determinar, por ejemplo, si quedarme en un sitio, incluso hasta si ponerme la mascarilla o no, etcétera. Esas eran las consultas que teníamos por acá, don Ubaldo. Queremos agradecerle la excelente conferencia. Muchas gracias por su tiempo y también agradecerle a las personas que se conectaron esta noche con nosotros. Gracias, ¿verdad?, por preferir las conferencias que da el Colegio de Ingenieros Civiles. Nosotros, por eso pedimos, ¿verdad?, que nos llenen la encuestita porque es importantísimo la opinión de ustedes. Sin más, entonces damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias, Carol, y a todos los participantes. Buenas noches.